Ante ustedes está la bahía de Bengala, un océano capaz de matar con un solo golpe de sus olas. Aquí el agua no retrocede durante años ni hace pausas entre tormentas. La bahía está viva, y en medio de estas aguas se alza un puente ferroviario de más de 2 kilómetros de longitud. Fue construido hace más de 100 años. Hasta hace poco, por él seguían circulando trenes de pasajeros. 27 de sus vigas estaban completamente podridas por la corrosión. Es un hecho documentado. El puente resistió hasta el final. Los trenes continuaron circulando según el horario, como si nada hubiera sucedido. Esta es la primera de 7 vías ferroviarias que nunca debieron existir. 7 líneas pertenecientes a distintas épocas, países y circunstancias. No tienen nada en común. Salvo una cosa, por todas ellas todavía circulan trenes. Y cada una esconde una historia de la que muchos prefieren guardar silencio. Nuestra historia comienza en la costa de la India, durante una noche en la que un muro de agua descendió del cielo. Año 1914. El Imperio Británico construye el primer puente marítimo de la India. Tiene más de 2 kilómetros de longitud, 145 pilares y una sección central levadiza para permitir el paso de los barcos. En su época fue el puente marítimo más largo de la India y también el más audaz. Durante medio siglo funcionó sobre el mar sin sufrir ningún incidente grave. Pero entonces llegó diciembre de 1964 y todo cambió. Uno de los ciclones más poderosos en la historia de la región se dirigía hacia la costa. Una marejada ciclónica de más de 7 metros sobre el nivel del mar se aproximaba a la isla de Pamban. A esa misma hora, un tren de pasajeros común avanzaba por la línea en dirección a Dhanuskodi. 6 vagones, alrededor de 200 pasajeros a bordo y un viaje nocturno rutinario hacia la estación terminal. Imaginen por un instante a uno de esos pasajeros sentado dentro de un vagón. Mira por la ventana y únicamente ve oscuridad, viento y salpicaduras de agua. El tren reduce la velocidad. Las señales se han apagado. El viento ruge con más fuerza que el golpeteo de las ruedas contra los rieles. Y en ese momento, un muro de agua cubre por completo el tren en medio de un terreno abierto. Los 200 pasajeros mueren instantáneamente. Literalmente, ninguno de ellos consigue salvarse. El mar arrastra el agua de regreso hacia la bahía, pero nunca devuelve el tren. El puente de Pamban también sufrió graves daños a lo largo de toda su estructura durante aquella misma tormenta. A un joven ingeniero llamado Everett Daran le concedieron 6 meses para repararlo. Terminó el trabajo en solo 46 días. Este récord pasó a formar parte de la historia de la ingeniería india. Después de aquello, el puente de Pamban continuó funcionando durante más de 6 décadas en la misma ruta. Sin embargo, la corrosión interna de metal empeoraba año tras año debido al aire marino. Las inspecciones modernas detectaron 27 vigas completamente corroídas en su estructura. No se trataba de una suposición de los periodistas, sino de un informe oficial elaborado por los inspectores de los ferrocarriles de la India. En teoría, cualquiera de aquellas vigas podía fallar durante una hora de máxima circulación, con pasajeros a bordo. El puente fue cerrado únicamente cuando la corrosión se convirtió en una amenaza directa para la vida de los pasajeros. A su lado se construyó uno nuevo. El antiguo prestó servicio durante más de un siglo, tal como habían prometido sus ingenieros. Los trenes pasaban sobre 27 vigas podridas, y el horario no se interrumpió hasta el último momento. Si este viaje por la bahía de Bengala no los deja tranquilos, suscríbanse. Las siguientes 6 vías ferroviarias de este video son mucho más aterradoras que la primera. Ahora viajemos hasta Indonesia, a la isla de Java. Sobre el río Sikuban se eleva un puente conocido como el Puente de Sikuban. Tiene aproximadamente 80 metros de altura. Debajo hay un río estrecho y un profundo barranco cubierto por un valle verde. En la parte superior solo existe una estrecha franja de rieles, sostenida por 4 pilares centrales de acero. Cada uno de esos pilares pesa 110 toneladas. Este puente fue inaugurado por ingenieros coloniales en 1906. Fue construido con tecnología de comienzos del siglo XX y con metal perteneciente a esa misma época. Todos sus cálculos fueron realizados sobre papel, sin computadoras. Desde entonces, varios millones de trenes han cruzado por él. Prácticamente no hubo ninguna reconstrucción. Los maquinistas locales lo explican brevemente. Al cruzar el puente de Sikuban no conduces con los ojos, sino con los oídos. Ahora imagina la cabina del maquinista que guía el tren sobre este puente chirriante. La velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora, porque, de lo contrario, el metal comienza a retumbar demasiado fuerte. Bajo las ruedas cruje cada unión.
La vibración sube por el asiento directamente hasta la columna vertebral. El maquinista siente el puente con todo el cuerpo, con la piel del rostro, con los huesos de las manos y con los puntos de apoyo de los pies. Sabe que debajo de él hay un vacío de 80 metros y que entre las ruedas y ese abismo solo existe este crujido. Debajo del puente, el valle continúa con su vida cotidiana. Los niños se bañan en el río, las mujeres lavan la ropa y los hombres cultivan arroz. Están acostumbrados a que los trenes pasen sobre sus cabezas a 80 metros de altura. Ninguno de ellos recuerda una sola ocasión en la que el puente haya sido cerrado para una reparación completa. Durante muchos años, los ingenieros han redactado informes sobre el estado de los soportes. El desgaste de metal superó hace mucho tiempo su vida útil prevista, pero no existe una ruta alternativa. Cerrar Sicuban significaría aislar de la línea ferroviaria a toda una región industrial. Por eso, cada día, el maquinista entre la cabina respira profundamente y reduce la velocidad. En el pueblo cercano al puente, los niños cuentan los trenes como si contaran los días. Según sus cálculos, el puente nunca se derrumbará. Los ancianos piensan de otra manera. Observan cómo vibran los soportes y se persignan sin apartar la mirada. El tren avanza lentamente hasta el otro lado del valle. El horario se cumple y los informes permanecen impecables. Desde las selvas tropicales nos trasladamos ahora a un lugar donde, durante el invierno, una persona puede morir congelada en una sola hora. Año 1898. En el mapa de América del Norte acaba de aparecer una nueva palabra: Klondike. Decenas de miles de hombres avanzan hacia ese lugar con una sola idea en la mente: oro. Para llegar a las minas es necesario atravesar un paso montañoso a que los indígenas llaman lugar de los vientos. A alguien se le ocurre la idea de construir allí una vía ferroviaria. Para los estándares de la época, la propuesta parece una locura. El paso asciende casi 1.000 metros sobre el nivel del mar en un tramo de poco más de 30 kilómetros. La vía estrecha serpentea por una pared rocosa casi vertical. Debajo de los rieles se abren precipicios de cientos de metros. La construcción continúa incluso durante el invierno. La temperatura desciende por debajo de los 40 grados bajo cero. Imagina a uno de los trabajadores que talla en la roca la cornisa por la que pasarán los rieles. Está suspendido de una cuerda sobre el precipicio. En una mano sostiene un pico y en la otra una cuña de acero. Sus guantes están empapados desde hace mucho tiempo. Hace varias horas que ya no siente los dedos. Su tarea durante toda la jornada es arrancar del granito una sección de aproximadamente 1 metro de longitud. Por encima de él, otros trabajadores arrojan piedras desde la parte superior. Él no tiene derecho a interponerse en su trabajo. La compañía privada paga a estos hombres una cantidad que apenas alcanza para una ración de pan y una manta. Muchos de ellos nunca llegarán a ver el primer fragmento de oro por el que fueron llevados hasta allí. Según las estadísticas oficiales, 35 personas murieron durante la construcción. Las cifras reales probablemente fueron mayores. Cuando se inaugura la vía, en el recorrido se levanta un puente voladizo de acero de 65 metros de altura. En ese momento era el puente voladizo más alto del mundo. En 1982, los precios de los metales se desploman y la línea ferroviaria es cerrada. Durante 6 años, la vía permanece abandonada en las montañas. Muchos creen entonces que nunca volverá a funcionar. Sin embargo, el ferrocarril es restaurado y actualmente los trenes vuelven a recorrerlo, aunque ahora transportan turistas. Los visitantes fotografían el paisaje. Pocos recuerdan que debajo de esos durmientes descansan personas sin nombre. ¿Te atreverías a subir por estas vías sabiendo el precio que se pagó para construirlas? El tren avanza sobre una cornisa de granito que alguien tuvo que tallar con sus propias manos. El horario se cumple. Desde esta frontera congelada nos trasladamos ahora a un lugar donde la propia tierra parece estar viva. Japón, isla de Kyushu. Aquí se encuentra el volcán Aso, el volcán activo más grande del país. Y justo a través de sus faldas pasa una línea ferroviaria que no tiene comparación en el mundo. La línea Minami-Aso atraviesa un territorio donde la tierra recuerda su presencia cada pocos años. En 1928, los ingenieros construyeron aquí el inestable puente de Ichishirakawa. 60 metros de altura sobre el precipicio, estrechas estructuras de acero y absolutamente nada por encima. Desde entonces, el puente tiembla con cada terremoto y, durante mucho tiempo, se ha mantenido en pie gracias únicamente a la resistencia obstinada de metal. Imagine un vagón normal de pasajeros que acaba de salir a la sección abierta situada sobre el valle. En el interior, varios estudiantes regresan a sus casas desde una ciudad cercana.
Algunos duermen, otros miran sus teléfonos y, de repente, el tren comienza a temblar ligeramente. No se balancea, sino que toda su estructura metálica vibra. Los pasajeros levantan la cabeza y observan la ladera del volcán a un costado. Desde la cima se eleva humo. Sobre el lazo casi siempre hay humo, pero en el momento del temblor se vuelve más oscuro. Después de una sacudida, el conductor no tiene permitido detener el tren sobre el puente. Debe llevarlo hasta tierra firme. Esto aparece escrito literalmente en las instrucciones, sin importar la intensidad del terremoto ni el comportamiento del volcán. Los maquinistas que han vivido esta experiencia cuentan siempre lo mismo. El tiempo parece detenerse mientras están sobre el puente. ¿Qué sentiría en su cuerpo durante esos segundos si se encontrara dentro de ese vagón? En 2016, la línea sufrió graves daños debido a un terremoto. Los deslizamientos de tierra destruyeron las vías en varios puntos. Su reconstrucción se prolongó durante 7 largos años y, durante todo ese tiempo, la línea permaneció completamente cerrada. No fue hasta 2023 cuando los trenes volvieron a circular por este ramal. El volcán Aso no se ha ido a ninguna parte. Continuará respirando durante todo el tiempo que considere necesario. El tren pasa por encima de una falla que continúa desplazándose lentamente. Oficialmente, el horario no ha sufrido ningún retraso. Desde los volcanes japoneses nos trasladamos al otro lado del planeta, hasta los Andes sudamericanos. En Ecuador existe la línea ferroviaria Guayaquil-Quito, de 465 kilómetros de longitud. Uno de sus tramos es descrito por ingenieros de todo el mundo como un lugar que nunca debería haber existido. Sobre la pequeña ciudad de Alausí se levanta una empinada pared rocosa. Los habitantes locales la llamaban el Nido del Cóndor. Se encuentra a casi 2.700 metros sobre el nivel del mar y sus laderas son prácticamente verticales. Más tarde, este lugar recibiría un nombre completamente diferente, la Nariz del Diablo, como se le conoce actualmente. Cuando la línea llegó hasta este punto en 1908, los diseñadores simplemente se detuvieron. Era imposible subir directamente por una pendiente semejante. Ninguna locomotora podría superar esa inclinación. Entonces alguien propuso una solución que incluso hoy parece una completa locura: tallar un recorrido en zigzag en la montaña. El tren avanza hasta un callejón sin salida. Se detiene, cambia la vía y comienza a retroceder hasta alcanzar el siguiente nivel. De esta manera, asciende lentamente por la pared de la montaña como si subiera diferentes pisos. 10 enormes escalones hacia arriba. Miles de trabajadores procedentes de Jamaica y Puerto Rico fueron llevados hasta la construcción con la promesa de que podrían ganar una fortuna. Aproximadamente la mitad de ellos jamás regresaron a sus hogares ni volvieron a ver a sus familias. Para construir este tramo, los trabajadores permanecían suspendidos con cuerdas sobre el precipicio, llevando herramientas en las manos. Un hombre colgado de una cuerda, una cuña para romper la roca y un solo fragmento de granito extraído cada día. Golpeaban la montaña a una altitud donde el aire era escaso y cada movimiento requería el doble de esfuerzo. Muchos caían al vacío. En ocasiones ni siquiera podían recuperar o enterrar sus cuerpos, porque debajo de la pendiente se extendía una espesa selva. En el pasado, los pasajeros viajaban sobre los techos de los vagones porque no había suficiente espacio en el interior. Esta práctica fue prohibida hace relativamente poco tiempo. Antes de la prohibición, se producían regularmente caídas mortales. Actualmente, la línea se utiliza principalmente como una atracción turística. Sin embargo, el recorrido continúa tallado en la misma pared de roca. El mismo granito, el mismo zigzag, los mismos soportes colocados por personas que vivieron hace más de un siglo. La ingeniería moderna, con sus láseres y máquinas perforadoras, no puede repetir hoy una obra semejante. No porque no tenga la capacidad, sino porque ninguna empresa aceptaría realizar un trabajo así. El tren asciende lentamente por los distintos niveles del zigzag. El horario se mantiene y la ruta continúa. Todo lo que acabas de escuchar parecerá una aventura comparado con lo que veremos ahora. Sudeste asiático, en la frontera entre las actuales Birmania y Tailandia, rodeada de densas selvas tropicales. Entre 2 puntos se extiende una vía ferroviaria de 415 kilómetros de longitud. La llaman simplemente Ferrocarril de la Muerte, y cada palabra de ese nombre está plenamente justificada. Año 1942. El Imperio japonés libra la guerra en el Pacífico. El ejército necesita una ruta de abastecimiento más corta a través del continente, cruzando selvas, ríos y cadenas montañosas. La decisión se toma en oficinas muy alejadas de la construcción. La vía será construida a cualquier precio.
Más de 200.000 personas provenientes de todos los territorios ocupados son llevadas hasta las obras. Alrededor de 60.000 eran prisioneros de guerra aliados procedentes de todo el frente del Pacífico. Los demás, cerca de 180.000, eran trabajadores asiáticos obligados a trabajar, provenientes de diferentes territorios. Británicos, australianos y neerlandeses trabajan junto a tailandeses, birmanos y malayos. En los documentos de registro no tienen nombres, solamente números y la identificación del campo a que pertenecen. Solo existe una cuota diaria de trabajo, establecida para cada trabajador por el dedo de algún funcionario. Imagina a uno de esos hombres sin nombre, con un sombrero de bambú y pantalones destrozados. Es de mañana en un campamento situado a orillas del río Kwai. Para desayunar, recibe una pequeña porción de gachas de arroz. Camina descalzo hasta el lugar de trabajo porque hace mucho tiempo que perdió sus zapatos. Su tarea del día consiste en arrancar un fragmento de roca húmeda y transportar los durmientes de la vía. Los trópicos no perdonan a los débiles. La malaria, la disentería y el hambre eliminan diariamente a cientos de trabajadores. Las palizas por no cumplir con la cuota terminan de destruir a quienes todavía consiguen mantenerse en pie. Al anochecer regresa al barracón, siempre que sus piernas todavía puedan sostenerlo. Cuando ya no pueden hacerlo, lo dejan en el lugar donde cayó. A la mañana siguiente, otra persona ocupará su lugar. Durante el año y medio que duró la construcción, cerca de 100.000 personas murieron en aquellas selvas. Esto significa que sobre cada durmiente de la vía quedó tendida más de una vida humana. Después de la guerra, el ferrocarril fue parcialmente desmantelado, pero una parte de la línea continúa utilizándose en la actualidad. Todos los días circulan por estos rieles trenes modernos con turistas y habitantes locales. Observan la selva, fotografían el puente sobre el río Kwai y apenas piensan en lo sucedido. Quien viaja hoy sobre estos rieles está viajando sobre los huesos de quienes murieron allí. Y aquí surge una pregunta que divide a cualquiera que conoce esta historia. Un grupo considera que el ferrocarril de la muerte debería convertirse en un gran monumento conmemorativo y cerrarse al turismo. Otro grupo está convencido de que debe continuar funcionando, porque representa la única voz de quienes fueron olvidados en aquel lugar. Escribe en los comentarios con cuál de estos dos grupos te identificas más. El séptimo ferrocarril nos transporta hasta la actualidad y hacia una multitud cuya magnitud resulta difícil de comprender. Bangladesh es un país de ríos y monzones. Cerca de su capital, Dhaka, se encuentra la pequeña ciudad de Tongi. Una vez al año se celebra allí una de las mayores concentraciones religiosas pacíficas del planeta. Alrededor de 5 millones de peregrinos musulmanes llegan a esta pequeña ciudad en apenas unos cuantos días. Es una cantidad superior a la población conjunta de muchas grandes capitales europeas. Y toda esa multitud debe ser transportada de alguna manera mediante líneas ferroviarias y trenes diseñados para recibir solamente a cientos de miles de personas. Los trenes están tan saturados que la propia palabra, abarrotados, pierde completamente su significado. Las personas viajan sobre los techos de los vagones formando filas compactas, se aferran a los costados, cuelgan de los escalones, permanecen de pie sobre los acoplamientos entre los vagones y encima de ellos, sujetándose de cualquier cosa que tengan a su alcance. Imaginen a uno de estos peregrinos. Tiene alrededor de 40 años. Su rostro está curtido por el sol y el viento. Permanece de pie sobre el techo de un tren de pasajeros que avanza a toda velocidad por la vía. Debajo de él hay otras 4 personas. A su lado viajan otros 12 peregrinos en las mismas condiciones. Frente a él, un muchacho de no más de 15 años aferra al techo. Si este hombre suelta la abrazadera de hierro, no caerá inmediatamente. Primero quedará atrapado entre las personas que lo rodean. Solo después, cuando el tren entre en una curva, será lanzado al vacío. Cada año, durante el Viswaitema, se producen caídas desde los techos y las puertas de los trenes. Las cifras exactas son fáciles de ocultar. El tren llega, los peregrinos descienden y los muertos quedan registrados simplemente como víctimas de accidentes. ¿Subirían ustedes a un tren como este para llegar a tiempo al lugar de oración? Durante muchos años, las autoridades han intentado introducir medidas de seguridad, redes, barreras y vigilancia sobre los techos. Sin embargo, cada año esas medidas son ignoradas, porque en este caso la voluntad humana es más fuerte que cualquier reglamento. El tren avanza lentamente y rechina al tomar la curva, transportando a sus pasajeros hacia la ciudad a la que necesitan llegar. Mañana, por la misma vía, pasará otro tren con los techos igualmente abarrotados. 7 líneas ferroviarias,
7 puntos en el mapa en los que el tren no debería haber sobrevivido. El recuerdo de aquellos que fueron arrastrados por las olas en Danuskoli en 1964. El vacío bajo las ruedas en un valle de Indonesia, donde metal todavía conserva la memoria de los ingenieros coloniales. El granito excavado con las manos desnudas de los trabajadores en una pendiente vertical de los Andes ecuatorianos. El humo sobre un volcán japonés que nunca se tranquiliza y nunca permanece en silencio. Los huesos de personas enterrados bajo los durmientes del ferrocarril entre Birmania y Tailandia, por donde actualmente viajan los turistas. Los techos de los vagones en Bangladesh, sobre los cuales viajan tantas personas como las que habitan una ciudad de tamaño mediano. Y detrás de todo esto existe una sensación extraña, casi imposible de comprender. Estas líneas no deberían haber sobrevivido, ni por las leyes de la física, ni por la lógica, ni por una cuestión de conciencia. Pero aún así, cada mañana alguien abre la cabina de la locomotora y se sienta frente a los controles. Alguien comprueba la presión del sistema. Alguien da la señal desde el andén. Y el tren vuelve a ponerse en marcha sobre estructuras que, en teoría, no deberían ser capaces de soportar su peso. La próxima vez que escuchen que la ingeniería moderna es capaz de conseguir cualquier cosa, recuerden algo. Algunas de las obras más difíciles de este planeta fueron construidas por personas que no tenían láseres ni programas informáticos de cálculo. Olvidaron los nombres de sus herramientas, los nombres de sus supervisores e incluso las fechas de sus propios cumpleaños. Sin embargo, los rieles que colocaron todavía sostienen y transportan nuestro mundo. Y sobre ellos, igual que hace 100 años, continúan avanzando las olas del Golfo de Bengala, una detrás de otra, sin horarios, sin cansancio y sin compasión. Y junto a ellas continúan circulando los trenes por las 7 líneas ferroviarias en las que nunca deberían haber podido existir. Continúan avanzando y continúan llevándose a quienes no lograron apartarse de su camino. Esto no es una exageración dramática, es simplemente la descripción de lo que acabamos de ver.